listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisuhil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las Islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisuhil vivirás la experiencia auténtica y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisuhil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Mauro Servino nos acompaña ahora, es un intelectual italiano que ha trabajado ya en el Ecuador durante mucho tiempo, tiene su sede en la Flaxo, con el que vamos a discutir varios temas respecto a la comunicación, al ambiente ideológico del país y cómo van las cosas por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Mauro. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, simplemente corregirte en un punto que para mí es importante. Yo soy italiano, pero también soy ecuatoriano desde hace algún tiempo. Ah, muy De bien. hecho, de hecho, vivo acá 38 años, así que soy más ecuatoriano que italiano, ¿no? Y le tengo cariño en decir eso, ¿no? Me alegro mucho. Cuéntanos cómo, empecemos por aprovechando pues el hecho de que has estado 38 años acá. El contraste, el momento que vienes acá, el momento que comparas con Italia, con la cultura europea, ¿cuáles son las características, digamos, de la formación ideológica, del ambiente ideológico que se vive en el país y cómo ha ido cambiando a lo largo de estas 4 décadas? Bueno, es una larga historia. Yo llegué en el año 1986 y, y cuando llegué, solo para dar un dato, la ciudad de Quito tenía apenas 700.000 habitantes y calculo que debe haber habido un centenar, no, tal vez no tan poco, ¿no? Pero prácticamente no había autos. Mira tú cómo está la diferencia con ahora, ¿no? Bueno, Me en refiero comparación al tráfico de ahora, me imagino que debe ser un a... contraste enorme. Es una locura, es una locura. Entonces es una ciudad que se ha cuadruplicado. Creo que estamos ya por cerca de 3 millones, si no estoy mal. Entonces no, era una ciudad completamente distinta. Y a mí personalmente, y quizás un poco egoísticamente, debo decir que me gustaba más. Porque yo ya venía de la gran ciudad, que es Roma, yo nací ahí. Y la verdad que estaba un poco cansado de la grande ciudad, precisamente. Las grandes ciudades no pasa mucho, ¿no? Todo es un correr, correr, y es muy difícil que puedan pasar cosas interesantes. En cambio, en una ciudad pequeña, como era Quito hace estos años que digo, yo sentí que en Quito se podían hacer muchas cosas y de hecho las hice. Y se pudieron hacer las cosas que en mi país, en mi otro país, y yo digo, ahora lo llamo así, mi otro país, no podía hacer. No podía Por hacer ejemplo, porque, ¿qué cosas? ¿Qué cosas pudiste hacer acá mira, en Quito cuando llegaste? mira, por ejemplo, pensar en crear condiciones para pensar en algún proyecto político. Yo nunca fui un político directamente, pero pensé acciones desde la academia que tienen un valor político. He trabajado muchísimos años en tema de violencia juvenil, por ejemplo, pensar en Italia, de poder hacer las mismas cosas que yo hice
en los años 80, a finales de los años 80, todos los 90 y buena parte de los 2000, en Italia, las condiciones de un país donde hay mucho más inercia de lo que uno puede creer, es decir, las cosas ya están dadas y es difícil poder cambiar. Aquí, en este país y en esta ciudad, pudimos hacer muchas cosas muy interesantes en el campo de la violencia juvenil, trabajando directamente con organizaciones, como las denominamos, juveniles de la calle, las denominábamos, porque ahora la realidad es completamente distinta. Y, y bueno, y entre otras cosas, eso me valió, no sé si merecidamente o no, pero me valió la nacionalidad ecuatoriana. Yo soy ecuatoriano por servicios relevantes al país, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y cómo han cambiado las condiciones del país, sobre todo en los últimos 5 años, con esta escalada del sicariato y de la violencia en el país, que no tiene precedentes? Además, todo hecho en olla de presión, porque en otros países, en la propia Italia, la violencia de la mafia, bueno, fue un tema que tomó décadas. En México, en Colombia, también son procesos de una escalada gradual. Aquí nos ha sorprendido la gente, la sociedad, las instituciones, no tenemos anticuerpos. ¿Cómo ha cambiado esto las condiciones de este tipo de acciones, de este tipo de iniciativas? ¿Cómo ves esta evolución tan triste que ha tenido el país en Es este un plazo tan corto? tema, es un tema complejo, Pedro, es un tema del cual yo puedo tener solamente opiniones, porque el trabajo que he realizado se quedó al año 2000, 2008, 2009, ¿no? De ahí en adelante ya me dediqué a hacer otras cosas, porque es un trabajo bastante desgastante, el que se hizo a lo largo de algunos años, como decía. Eh, yo tengo la impresión que, es, que el tema de la... A ver, hay diferentes formas de violencia, evidentemente, ¿no? No podemos poner todo en el mismo saco, pero yo veo que el incremento de la problemática relacionada con las organizaciones criminales, y pongo ahí un énfasis porque yo he trabajado muchos años en organizaciones juveniles de la calle que venían consideradas por parte de algunos gobiernos y por parte de los medios de comunicación como organizaciones criminales. Lo mismo vimos porque trabajé también en España, en Italia, pensaban que aquellos que denominaban ahí las bandas latinas, ¿no? La presencia de ecuatorianos, colombianos, peruanos, en Europa, especialmente en España e Italia, como digo, sobre todo ecuatorianos, las llamaban bandas latinas y no tenían ningún empacho en considerarlas como organizaciones criminales. Cuando en realidad no tenían nada que ver con el nivel de violencia y de sofisticación y de financiamiento No, de las no, mafias. definitivamente, no, definitivamente. Me he reunido con jóvenes ecuatorianos presos en las cárceles españolas y compartían espacios con, por ejemplo, presos políticos como los, eh, los que pertenecían a la organización del ETA, ¿no? Entonces yo decía, a ver, estos jóvenes ecuatorianos o latinos en general que forman parte de estas organizaciones, muy poco tienen que ver con organizaciones como ETA. Ustedes están confundiendo todo, no son organizaciones criminales, son organizaciones juveniles, organizaciones que también se dedican en algunos casos al cometimiento de delitos, pero su función o digamos su naturaleza principal no es aquella. No es que se organizaron para cometer el delito, se organizaron para otras razones. Esas razones fundamentalmente se encuentran en que necesitan pues tener un espacio en donde reproducirse simbólicamente y también materialmente su vida. Y también de protección Un frente a la espacio xenofobia, ¿no? Y a los abusos de los En el empresarios. caso de España, claro, en el caso de España e Italia, sí, sí, claro. De hecho, la organización con la que he trabajado más, que es esta organización de los Latin Kings, ¿no es cierto? En esa época ocupaba los espacios públicos que la población española ocupaba menos, ocupaba muy poco. Por ejemplo, parques o calles, etcétera, etcétera. Pero claro, esto venía visto como una cuestión de orden público, un problema de orden público, ¿no? Y cuando en realidad
ellos trataban de reproducirse socialmente, incluyendo el hecho de que debían hacer algo frente a la discriminación y al rechazo que tenían los españoles o los italianos frente a la presencia de estas organizaciones y de estos jóvenes latinos diferentes que tenían un modo diferente de vestirse, en fin. Entonces, la verdad que yo no habría podido hacer lo que hice aquí en este país, precisamente porque nuestro país tiene la característica de ser un país realmente que, o que tenía, no lo sé ahora, pero que tenía como mayores potencialidades, ¿no? O sea, de poder hacer cosas nuevas, de poder pensar o repensar cosas nuevas, de crear nuevas maneras de entender las cosas, cosa que en un país como Italia o en general los países europeos es muy difícil de poder hacer, ¿no? Así que eso fue para mí muy importante y, pero creo que tú me hacías otra pregunta, ¿no? Sí, Ya no, me... antes de continuar, simplemente porque está muy interesante lo que dices. Y hay muchos detractores y que acusan a los Latin Kings de ser parte de las mafias. ¿Cuál es la relación de los Latin Kings con la mafia albanesa, con la Ndrangheta, con la Camorra, Drangheta, con... sí, Drangheta. No, sí, mira, la cuestión es muy simple. Y lo decíamos ya en esa época, lo decíamos ya a inicio de los años 2000, cuando hicimos cosas interesantes, como entre otras cosas, en el 2007, si no recuerdo mal, 2008, perdón, 2008, hicimos todo un trabajo para que la organización Latin Kings obtuviera una personería jurídica que lo proyec- proyectara esa organización como una organización que, entre otras cosas, podía dedicarse entonces a actividades culturales, artísticas, de organización, reorganización de los jóvenes, etcétera, ¿no? Eh, es decir, se empleaba esta Para palabra decirle que al es un poco gobierno de Lazo, que es el promotor de ese tipo de acusaciones, que haga lo mismo con la mafia albanesa, pues a ver cómo le va. no, evidentemente que no, pero ya en esa época, ojo, en esa época, aquello que nosotros avanzábamos, observamos también que había retrocesos, porque estos jóvenes son fácil presa, son fácilmente capturables digamos, por organizaciones que se dedican ahí sí sistemáticamente al delito, narcotráfico, en fin, y son fácilmente reclutables, ¿no? Entonces, ya en esa época veíamos que había ese problema, el problema de que algunos trabajaban con nosotros, pero otros como que sentían más atractivo estar metidos en otros temas, ¿no? Y eso yo creo que se ha ido aumentando a medida en que el Estado ha ido perdiendo su rol y su papel frente a cómo crear una condición o un conjunto de condiciones que permitieran a estos jóvenes encontrar una manera para ser reconocidos, una manera para poderse reproducir. Y entonces, o sea, yo lo resumo así, fíjate, ¿no? Yo digo que a medida que el Estado ha ido perdiendo su rol, ojo, entre un pequeño paréntesis, el Estado no solo ha ido perdiendo el rol, sino que una parte del Estado, estoy evidentemente seguro, más que seguro, que es cómplice, ¿no es cierto?, de lo que está aconteciendo, de lo que No está solamente sucediendo. las políticas neoliberales han hecho que se retraiga el Estado, que retroceda el Estado, que tenga menos Correcto. capacidad de acción, sino que ha habido una penetración de la Correcto. mafia, ahí sí de la mafia real, fuerzas extranjeras muy violentas, ha habido una penetración en las instituciones del Estado, ¿no? Así es, o quizás algunas partes del Estado ha visto en la complicidad con algunas mafias la rentabilidad de los negocios ilegales. O sea, ¿Y en por pocas dónde has palabras, visto tú el hecho de que ese retroceso del Estado ha sido ocupado directamente por las mafias? o sea, no puedo decir que es digamos, que haya una correlación directa, ¿no? Pero yo observo, por un lado, el Estado que ha ido perdiendo su capacidad de ser un Estado de bienestar, un Estado que crea condiciones favorables para la juventud, que
que hace posible que en los determinados territorios se encuentren aquellas referencias, por ejemplo, la presencia del Estado ahí a través de servicios, ¿no? Que permitan que los jóvenes encuentren otros derroteros, ¿no? O que las mismas organizaciones, como por ejemplo los Latin Kings, etcétera, encuentren otros modos de pensarse como organización y vayan dejando paulatinamente el cometimiento de delitos, el cierto tipo de crimen, ¿no? Entonces, eso viene acompañado, me parece a mí, de una mayor penetración de la economía ilegal. No hay que olvidarse, Pedro, que desde el año 2000 en el Ecuador tenemos el dólar y eso hace muy atractivo el incremento, digamos, el hecho de que las organizaciones criminales vean en el Ecuador un país dolarizado, un país que por tanto permite tener ciertas oportunidades, ¿no? De incremento de la actividad criminal, de la actividad ilegal. Entonces, pero lo que quiero decir es que a medida que el Estado se iba como retirando o dejando de ser el promotor de políticas sociales, ¿no es cierto? Se incrementaba también esta penetración del crimen organizado con estamentos del Estado que de lo contrario no sería comprensible como no solo la aceleración, sino en general no sería comprensible cómo es que tenemos esta situación. Yo creo que tenemos una situación que no es, digo, no es por generación espontánea, ¿no? La situación de inseguridad, de presencia de organizaciones criminales no es casual. Yo Bueno, y creo se, que se están viendo en estas filtraciones que se han dado de distintos lados, muchos de ellos han dicho ellos, por ejemplo, buscan fuentes británicas y estadounidenses, ¿no es cierto?, en el que claramente se ubica la penetración en la policía, en las Fuerzas Armadas, pero también las subastas. Es decir, el hecho de que se subaste un puesto del Ministerio de Agricultura en cientos de miles de dólares, en la superintendencia de compañías, en Ban Ecuador, en las aduanas. Esto marca claramente, ¿no es cierto?, lo jugoso que se ha vuelto el país. Y es claro que si no se estrangula esta fuente de financiamiento, el Ecuador va a seguir siendo un territorio de disputa y por tanto va a haber una escalada de la violencia, ¿no? así es, así es. Y el negocio es demasiado grande, hay demasiado dinero. Entonces, evidentemente entonces yo lo resumo así en pocas palabras, ¿no? El incremento, y no tanto del crimen, sino del hecho de que nuestros jóvenes, ojo, estamos expuestos a que el país, nuestro país, eh, corre serios riesgos de que nuestra juventud de los sectores populares, porque los jóvenes de otros sectores tienen otras salidas, de los sectores populares, corremos el riesgo de que pueda haber un estrago realmente, que desaparezcan grandes cantidades de jóvenes de sectores populares, porque estos jóvenes que son atraídos por el crimen organizado tienen vida corta. Esta es una cosa que me parece que nadie está reflexionando mucho, ¿no? Es O sea, terrible. estamos perdiendo un pedazo importantísimo de nuestra sociedad, Porque, a de ver, nuestra potencia. ¿cuál es el horizonte? ¿Cuáles son las opciones que tienen los jóvenes de los sectores populares? Ahora que ya no hay horizontes de empleo, de lo que tuvimos estos 10 años de una activación de la economía, más que se duplica el sector privado, el mercado, una vez contando la inflación, aumenta el ritmo de generación de empleo, sobre todo urbano. Hay una activación en los sectores rurales por la red de carreteras, la comunicabilidad, digamos, que se había generado, no solamente con infraestructura, sino con una serie de políticas. Se tiene un parón. Aquí decimos carrera de caballos y parada de burros, ¿no? Entonces, de burros mismo paramos y generamos una recesión con unas políticas neoliberales que empiezan a deprimir la economía y no solamente en el sector público, sino que deprimen en el sector privado capitalista, deprimen a nivel de la economía popular y eso se siente muchísimo en el territorio. Entonces, ¿cuáles son las opciones? O se van arriesgando la vida migrando a los Estados Unidos o tienen que arriesgar la vida ligándose a estas actividades delincuenciales. Sí, son aquellos resortes que
son aquellos resortes que podemos definir de necropolítica. Es decir, estamos frente a un sistema político que parece ser que favorece, que abona a la muerte. Un sistema político en estos últimos años donde parece ser que a nadie le importe que los jóvenes mueran, ¿no? Si tú te pones a ver la narración mediática, ¿no? Se matan entre ellos, ¿no? Pero vamos a ver quiénes son estos entre ellos. No ¿Tú has importa visto, porque son ellos mismos. Entre ellos mismos tú son has las visto mismas alguna bandas, son vez? ajustes de cuentas entre ellos, ¿no? Exacto, pero digamos de una narración absolutamente perversa y sobre todo si vamos a ver quiénes son entre ellos, vamos a ver que son gente que vive en determinadas situaciones, en determinados sectores de las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, la retirada del Estado ha coincidido también con una pérdida paulatina, pero firme, yo lo llamo así, de lo atractivo de lo legal. En Claro. nuestro país vivimos que lo legal ya no es atractivo lo ilegal. Autores italianos como Agamben y Espósito trabajan sobre este tema, los matables, ¿no? Es decir, empieza a legitimarse, inclusive, aunque no hay aquí pena de muerte, empieza a legitimarse el hecho de que ese es el tipo de gente Así es. dispensable. Digamos, es un sistema político que decide, ya no, como decía Foucault, quién vive y quién muere. Que era la Puede biopolítica. la biopolítica famosa, sino quién muere y cómo muere. Y no importa cómo muere. Entonces, por eso te decía que estos jóvenes que pueden estar atraídos por esta, digamos, por esta ilegalidad que seduce, ¿no? Yo sigo pensando, afirmo en los últimos años, que el Estado ya no seduce a nadie, que la legalidad no seduce, que lo que seduce es la ilegalidad, es el crimen, es la acumulación rápida de billetes, de dinero. Eso es lo que seduce. Y seduce evidentemente a todos, a todo nivel, no solamente en los sectores pudientes, donde eso ya es histórico que La seduce el hecho. lumpen burguesía, lumpen desarrollo. Bueno, puesto así en estos términos, suscribiría, sino que en los jóvenes de los sectores populares, que son la mayoría, para los cuales, como digo, han incorporado este signo de necropolítica y, o sea, viven con la muerte al lado y su vida casi se desvaloriza porque están frente siempre a la muerte. De hecho, muchos de estos jóvenes realmente viven pocos años Pero que y nadie además es está... una lotería, ¿no? En el mismo sentido que la lotería de Guayaquil, el incentivo económico es una ilusión, así, puro aire caliente, porque muchos de estos jóvenes sí, terminan matando por $100 y terminan muertos por menos que eso. Entonces, acá Exactamente. lo que tenemos es el desarrollo muy rápido, muy acelerado de esta cultura de la muerte, de todo un universo simbólico en el que se plantean inclusive elementos del machismo, elementos de probarse a sí mismo, elementos de ir creando, ¿no es cierto?, lo que sería un horizonte de vida, a los cuales el Ecuador no ha estado acostumbrado. Es decir, hemos tenido 100 años de relativa paz, no porque seamos del paraíso, pero algo hemos hecho bien los de arriba, los de abajo, que Sí, no tenemos los mismos senderos tan dolorosos de Colombia y Perú, por ejemplo, o de México, o más tristemente que tú puedes tener algunas comparaciones, lo que fue el tema de Italia en algunas zonas específicas, ¿no? De dominio de las distintas mafias. Entonces, yo creo que es muy importante el ubicar cómo es posible, no sé, de tu experiencia en el territorio, con la gente, cómo es posible que se haya generado en tan poco tiempo esta cultura de la muerte, cómo haya emergido, ¿no es cierto?, un desarrollo tan nefasto en la cultura popular. por qué se ha ido empobreciendo el territorio? El territorio se ha ido vaciando de condiciones antropológicas, es decir, de condiciones que permiten, que hacen posible que la vida se dé ahí. Las relaciones se han ido empobreciendo cada vez más, incremento vertiginoso de individualismo y de la, digamos, de una dimensión por la cual
lo que se hace o se deja de ser depende exclusivamente de uno. Este es uno de los pilares de la concepción del modelo neoliberal, ¿no? Uno tiene que ser Empresario de sí mismo. Esa es otra de las exactamente. responsabilidades de Foucault, ¿no? Por otro lado. Correcto. Entonces, eso ha ido como, viene de años, evidentemente, el modelo neoliberal golpea desde hace años y claro, ha habido gobiernos que han cabalgado estos modelos. Luego creo que la pandemia ha agudizado indudablemente, más que la pandemia, el modo como se ha tratado la pandemia. Yo hago siempre esta distinción, ¿no? La pandemia es un fenómeno que se podría haber tratado también de otro modo. Decenas de miles de muertos innecesarios, de muertes evitables. Exacto, pero bueno, ahí con el hecho de que te das cuenta que el servicio de salud pública no estaba funcionando correctamente, las condiciones previas no eran las más favorables. Entonces, todo eso ha venido agudizando la pandemia. Entonces, a veces cuando yo siento a alguien dice este tremendo temblor o terremoto o las inundaciones que estamos viendo, ¿no? La naturaleza es mala con nosotros. No. Si tú construyes mal, si tú no tratas de modo equivocado a la naturaleza hace lo que tiene que hacer. Pero no es que, Además que hay una ineficiencia, una irresponsabilidad programada, ¿no? Para crear el por problema y supuesto, después vender las soluciones. Esto ha beneficiado por a supuesto. grupos de interés muy específicos, muy cercanos al presidente de la República, ¿no? Y esto es lo que se ha hecho también con la pandemia, ¿no? El negocio ah, de los fármacos, pero principalmente de aquellas cosas que llamaban vacunas, que vacunas no son, entonces evidentemente hacen que uno tiene que preguntarse, ¿no? Si la pandemia el virus puede empezar a circular, etcétera, pero ¿cuál es la capacidad de respuesta que tienen los estados? ¿Qué ponen en marcha para poder afrontar una problemática de ese tipo, ¿no? Pero todo el mundo está mirando al malo que es el virus, ¿no? Además se antropologiza el virus se lo pone como una persona, ¿no? Se lo vuelve como una entidad que tiene casi una, una, Intencionalidad. La sí, intención una está intencionalidad. en quienes manejaron de manera irresponsable y adrede esa situación, ¿no? Porque Exactamente. las tasas de muertos por per cápita que tenía el Ecuador no se compadecían con las de Colombia y las de Perú, por ejemplo. Así es, así es. Entonces eso te dice algo que no puede ser. Hay algunos genetistas que pueden estar pensando que no, no es la condición genética la que puede marcar esas diferencias, ¿no? Sino que son las políticas sociales. Y lo que hizo la pandemia es poner al desnudo que la ausencia o la precariedad de las políticas sociales en materia de salud pública, pero sobre todo en materia de prevención, porque en el país no se hace prevención de nada, absolutamente de nada. Pero qué diferencia, por ejemplo, con lo que fue, tú estabas acá también, cuando fue la H1N1, cuando fue la epidemia de dengue hace 10, 12 años, epidemias que también fueron transfronterizas y que en el caso del Ecuador tuvimos unas muchísimas menos muertes que lamentar per cápita, ¿no? Con respecto a lo que tenían los países vecinos. No tengo datos, ¿no? Pero yo sospecho que, digamos, En el caso del dengue yo me recuerdo porque el Ecuador fue una cuestión continental. En el caso del dengue, el Ecuador no tuvo un solo muerto. bueno, quizás una política real, activa de prevención, ¿no? O sea, hay que tratar de poner en condiciones la población para para que se limiten los daños que puede producir un virus. Eso es el mismo tema sobre la asunción de drogas, ¿no? La gente cree que las drogas es el Pero mal, antes de entrar en malo. eso, solamente me parece que es muy importante esto que estás haciendo hincapié con el tema del tratamiento de la pandemia, porque en la hipótesis de que esto fue programado, que yo estoy convencido de que lo fue tan programado que al día siguiente que asume el gobierno de Lazo, que era también corresponsable del gobierno de Moreno, se agilitaron todas las cuestiones de administración de las vacunas. Entonces empezó a vacunarse, Claro, claro, así el de negocio sencillo. fue gigantesco, claro, así es. En Entonces, 5 minutos se pudo lucir Lazo precisamente sobre la base de la calamidad que fue
la política de salud del gobierno de Moreno. Entonces yo te diría, en términos de los efectos sobre la población, sobre esta cultura de la muerte, sobre esta cultura de la desmoralización, sobre esta cultura de la falta de fe y de optimismo en la comunidad, no solamente en el Estado, también en la comunidad, ¿no? ¿Cómo harías tú una comparación con lo que fueron la estrategia de la atención, los años de plomo en la Italia de tu juventud o tal vez de tus mayores? Sí, bueno, yo los viví y estaba recién graduándome del colegio, ¿no? Eh, bueno, ahí no, ahí hay una diferencia enorme, porque esto al menos en un inicio, después no sabemos bien cómo fue derivando eso, pero en un inicio, los años de plomo, lo que se llamaron así, sí, era el intento para tratar de que la izquierda radical en ese momento, incapaz de haber, y sobre todo con la complicidad de la izquierda, diríamos, no radical, sino la izquierda más institucionalizada del Partido Comunista, eh, incapaz de poder asumir realmente un papel, un rol de gobierno, siendo uno de los partidos más grandes, ¿no? Pero incapaz de asumir el gobierno por la vía democrática, se pensaba, al menos en un inicio, que se podía hacer de otra manera, ¿no? Pero ahí había mucha confusión, o sea, eso es muy complejo porque los años de plomo no son solamente aquellos protagonizados por las Brigadas Rojas, ¿no? Que, como digo, quizás tenían ese proyecto en un inicio, luego fueron quizás derivando en otra cosa, sino que también había años en donde el propio Estado, con la complicidad de organizaciones de la extrema derecha, también usaban el Bueno, y de plomo. la OTAN, ¿no? Ahí está esa operación Gladio, que se Pues, ubicaba que la propia CIA había hecho atentados para culpar a la izquierda, ¿no? claro, claro, pero digamos el trasfondo de eso, a mí no me cabe la menor duda, el trasfondo de eso es que Italia podía representar un serio peligro para la Alianza Atlántica, ¿no? Y en particular para Estados Unidos, de que pudiera encontrar un camino hacia el socialismo, hacia el comunismo. O sea, eso no podía darse. O sea, Bueno, Italia, pero ahí empezarían los mutatis mutandis, ¿no? Ahí sí, empezarían los paralelos, porque acá en el Ecuador también la experiencia de la Revolución Ciudadana despertó muchísimo espanto, precisamente por romper con todos los esquemas y con todos los encasillamientos que querían hacer tanto los Estados Unidos como la derecha local. Entonces yo creo que parte del problema ha habido un efecto enorme de esta cultura de la muerte, de estos operativos psicológicos de desmoralización, de miedo, ¿no es cierto?, sobre la población. ¿Cómo verías tú esa correspondencia, esas no, similaridades y tiene, rupturas? tiene que ver con eso, con ese proyecto, con esa avanzada de este necrocapitalismo, de la necropolítica y el hecho de que evidentemente hay que tratar de neutralizar alternativas que podrían pensar la sociedad de otro modo, que podrían contrastar entonces con los modelos hegemónicos más en boga a nivel internacional. Para Italia era seguramente Estados Unidos. Estados Unidos no podía perder ese estratégico, súper estratégico aliado que era Italia. Ahora se está viendo lo mismo, ¿no? Con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? Pero y en el caso ecuatoriano también, en el caso ecuatoriano, no te olvides que nosotros, y ahora eso está renovado. Hace poco leí que están renovando la doctrina del patio trasero. Y lo hacen ahora sin ningún empacho. Antes se escondían un poco, ¿no? Ahora ya Hoy, dicen nuestro vecindario, nuestros recursos naturales en nuestro vecindario. exactamente, exactamente. Ahora, no te olvides ahí también que está en el caso también de Italia, ¿eh? Porque el mundo ya está muy, muy cercano, en un cierto sentido, o de Europa. Hay un problema ahora precisamente con la vía de la seda, ¿no? Italia es el único país de los países de la Alianza Atlántica que ha firmado un protocolo de entendimiento con China, llamado así para ser parte de esa vía de la seda, ¿no? Y En medio esto, de esta mentalidad de guerra fría, eso es toda una afrenta a los Estados Unidos. por supuesto. Entonces, y lo mismo sucede acá, ¿no? Nuestros recursos son los recursos de Estados Unidos. Y entonces hay que evitar que China
evidentemente adquiera cierto protagonismo en nuestro país y los países latinoamericanos, porque evidentemente hay un asunto de mantener la hegemonía norteamericana, ¿no? Y eso, claro, nos dice también de la complejidad del hacer política en nuestro país, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, tenemos que, o sea, no estamos en capacidad de poder romper, quizás estamos en capacidad, digo, de poder romper con la hegemonía norteamericana por ahora, estamos quizás más abocados hacia hacer alianzas, estos movimientos de los no alineados, ¿no es cierto? Esos BRICS, los países que están con determinados cuidados. Pero digo, la situación es complicada porque no somos, y creo que lo vimos en los años del año 2007 en adelante, vimos cómo la presión internacional era tal que evidentemente algunas cosas se nos limitaba a hacer. O sea, era muy difícil que pudiéramos hacerlo, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta del inicio de la sesión, ¿cómo verías tú este deterioro de las condiciones de vida de la gente y la dificultad, por ejemplo, de hacer un trabajo político o de que endógenamente, desde el territorio, desde la comunidad, puedan haber otro tipo de iniciativas de autoorganización, de conciencia, de generación de tejido social, de tejido productivo? Y que más bien la gente en la desesperanza opte o por la migración con el peligro de vida en ese transcurso o por el narcotráfico y las bandas. Mira, voy a ser muy franco en esta cosa. Hace 20 años, cuando yo trabajaba en el territorio, con las organizaciones con las que trabajaba, estas de jóvenes de la calle, nosotros ya en ese momento decíamos que el territorio estaba poblado por estas organizaciones. La gente decía que ellos eran delincuentes, pero la gente del barrio incluso y la opinión pública de los medios, la opinión publicada por los medios, pero nadie se percataba de que esos territorios ocupados, sí, realmente ocupados por estas organizaciones, ya habían sido abandonados por la presencia, o sea, no había presencia de vida. So, pensemos en algunos barrios, imaginémonos algunos barrios de los que podemos conocer. Son barrios periféricos, barrios de las grandes ciudades, son barrios donde los adultos van solo a dormir. Y si no van a dormir, quizás son desempleados, pero de todas maneras ocupan muy poco el espacio público. Entonces, esos territorios de barrios alejados, periféricos, depauperizados, son territorios que paulatinamente venían abandonados por la vida de los moradores. Los moradores, si uno hace una relación, qué sé yo, con el Comité del Pueblo o con la lucha de los pobres, son varios que nacieron de las luchas, pero de esa lucha ya no queda nada. Ya en Claro, esa ese es época, un tema muy 30 años, importante porque ese fue una experiencia de movilización y de organización política de décadas, en el que por había supuesto. un trabajo no solamente exosomático, digamos, de gente de afuera, sino de que la propia gente se organizaba y hacían cursos, hacían una serie de preparaciones que incluía la toma de territorios para soluciones habitacionales, ¿no? Pero eso Y esa toma de incluye también en el territorio, sur el tema del calzado, de la Quito Sur, es decir, son muchísimas, la experiencia esa tuvo muchísimas ramificaciones, pero desde la exacto. base de la organización popular. En cambio, tienes otro tipo de experiencias, como la de la famosa Mamalucha, por ejemplo, en la que directamente habían más bien estos propósitos violentistas Claro, de carácter, digamos, antisocial, ¿no? el signo de eso es un deterioro, ¿no? Hay un deterioro del espacio público y del territorio, sea porque las luchas ya, pues, se van como evaporando, porque ya han encontrado la forma de, no sé, en algunos casos también de obtener servicios, son varias las razones, pero sobre todo porque el Estado no está presente con nada. No, por ejemplo, para los jóvenes, ¿no? ¿Qué presencia de Estado hay de espacios de recreo, de ocio, de posibilidad de encuentro, de relacionamiento entre jóvenes, que los adolescentes y jóvenes son aquellas cosas que realmente necesitan? El espacio no dota perdón, el Estado no dota de estos espacios, estos territorios, de nada que tenga que ver con eso, ¿no?
el Estado está presentísimo por su enorme ausencia. O sea, es tan grande la ausencia que eso lo Brilla que... por su ausencia, excepto cuando hay que dar palo y bala. Bueno, obviamente después la represión, pero fíjate, ¿no? Entonces, se ha venido construyendo en los últimos 40, 50 años quizás, y yo lo veía ya hace 20 o un poquito más también, se ha ido creyendo de que la seguridad del territorio está marcada por la presencia policial, ¿no? Incluso la propia idea del policía comunitario, que en principio puede ser una idea sana, una idea interesante, pero si no se apoya con otros recursos, con otros mecanismos de presencia del Estado que funcionen realmente para que la sociedad, los moradores que viven en ese territorio puedan sentirse como atendidos, pueden sentirse como parte de, y tienen estos recursos, eso finalmente produce el efecto contrario, ¿no? Entonces, te decía, territorio abandonado, y los jóvenes lo ocupaban, es cierto que lo ocupaban, pero lo ocupaban para dar un sentido al territorio, ¿no? Y hacían cosas, organizaban actividades deportivas, organizaban actividades de recreación, de música, de arte, etcétera, El rock, etcétera. ¿no? Las broncas entre Por los supuesto. rockeros y los poperos, muy Pero importante. tú fíjate, Que el antes, en el periodo surfing, anterior, también tenía trabajo en los barrios de Quito. En mi claro, época era más el tema de los grupos de música folclórica y que después se fueron yendo hacia el rock popular, hacia el rock, hacia el pop, ¿no? Y luego vienen, bueno, han venido el reggaetón y otras cosas. Pero todas esas expresiones populares, esas expresiones de creación cultural, han sido, en lugar de ser apoyadas y cultivadas por el Estado, lastimosamente han sido marginalizadas, ¿no? correcto. Y entonces, aquellos pocos grupos que dotaban de un sentido al territorio y al espacio, se fueron también ellos retirados porque ya no tuvieron ningún apoyo, ¿no? Y entonces yo lo que veo es que, y yo decía aquí a un estudiante mío que está haciendo un trabajo bien interesante sobre el tema carcelario, yo decía, bueno, hoy, ¿cómo podríamos entrar? ¿Cómo podría yo entrar en un territorio? ¿Cómo puedo entrar yo en Cristo el Consuelo, en Guayaquil, en La Prosperina? ¿Cómo puedo entrar a entender cómo funcionan las cosas en Solanda, donde hay 40.000 venezolanos y hay conflictos y tensiones, pero que a su vez podrían ser, si hubiese una política, podrían ser elementos para revitalizar el barrio? Y de hecho estamos queriendo hacer un proyecto en Flaxo en este sentido, ¿no? No quiero anticipar nada, pero cómo usar, cómo tratar de convertir lo que puede ser un potencial problema, un potencial conflicto entre migrantes venezolanos y autóctonos, por decirlo así, en un barrio, por ejemplo, como Solanda, que ha recibido la mayor parte de la población migratoria venezolana, cómo usar este elemento que parece ser solo de conflicto y de tensión para más bien revitalizar el barrio. Pero hay que construir ideas y hay que hacer una política, ¿no? Si tú te das una vuelta por los parques de Solanda, tú ves jóvenes que están chupando o están fumando cualquier porquería, porque además este es otro problema, fuman porquerías, y que destruyen, es otro elemento de muerte, digamos, de necropolítica. eh, o ves también algunos moradores más adultos que están tomando su cerveza, etcétera. Pero digo, no respiras socialidad, ¿eh? No respiras socialidad. Entonces, ¿qué hacemos si no reconstruimos socialidad? Entonces, lo más seductor seguirá siendo el crimen ilegal, o sea, la ilegalidad. Seguirá siendo la ganancia fácil, no importa cuánto vivo, pero será... Incluso hay personas, hay jóvenes que piensan, muy ligadas a sus madres sobre todo, ¿no? Que piensan, yo no tengo alternativas, voy a arriesgarme todo para tratar de sacar la mayor cantidad de dinero para que mi madre, mis hermanos más pequeños, ¿no? Algunos casos de estos, no vivan los problemas, no vivan de penurias, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, es una especie también, se conjuga como una especie de economía de sobrevivencia. Es una cosa rara, economía de sobrevivencia por un lado, por el otro, lo atractivo de los lujos. Es una cosa compleja de entender, ¿no? En eso también intervienen, por ejemplo, todas las series Netflix que muestran, o bueno, otras series también, que muestran
cuán guapos son los jefes de carteles, cuán interesantes son aquellos, incluso los gatilleros, ¿no? Que tienen el poder Y que no es solo de... Netflix, porque ya Netflix requiere abono, pues, pero tienes todas estas Claro, cumbias y tienes estos vallenatos y toda esta cultura, los corridos mexicanos, que exaltan al narcotráfico, al matón, al sicario, y que está muy presente en los comedores, en los barrios populares, ¿no? y frente a la ausencia, yo diría total, cada vez menos, hasta llegar a ser total, al menos en algunos territorios, de alternativas. O sea, Pedro, o sea, este es el punto, ¿no? ¿Cómo? Mira, son jóvenes que han dejado la escuela porque la escuela no sirve para nada. Eso también es otro capítulo, ¿no? La escuela sigue pensándose como hace 50, 100 años. Sigue pensando un proyecto ilustrado como si aquí no hubiera pasado nada. Y hay una deserción, hay un abandono escolar tremendo, porque Bueno, estos en la jóvenes, época de la Revolución Ciudadana hubo un aumento brutal, muy, muy, muy bueno, significativo tanto en primaria como en secundaria. Secundaria, inclusive no solamente en el total, sino paso de la escuela privada a la escuela pública. no, claro, Pero con el gobierno de Moreno y sobre todo con el de Lazo, hay un proceso de deserción enorme que algunos enorme. deducen a la pandemia, pero después de la pandemia no se han recuperado los No, no niveles se ha que se deberían. recuperado, no se ha recuperado. Pero fíjate, en la pandemia, que parece que para aquellos de clase media, media alta, la panacea había sido estos aparatitos que estamos usando también nosotros, cosa que yo cuestiono fuertemente, que hay que usarlos realmente en las emergencias, pero me parece que ya estos aparatos de educación virtual han llegado, no es que han llegado ahora, ya estaban, pero con la pandemia se han incrementado y se van a quedar. Y En entonces lugar de ahora la educación presencial, esto es muy nocivo, ¿no? el negocio va a ser la universidad telemática, ¿no? Todas van hacia allá. Universidad Y un telemática, desempleo gigantesco de profesores y profesionales. facilismo, facilismo por todas partes. Pero bueno, para volver al tema de los jóvenes que no van a la escuela, es porque la escuela, en general digo, ¿no? Pero sobre todo en algunas situaciones y contextos sociales de barrios periféricos de nuestras ciudades, no encuentran ningún sentido, ¿no? El profesor, el maestro repite patrones, no entiende con quién está hablando. eh, o sea, no representan, realmente no representan una Por ordenar alternativa. un poco el razonamiento tuyo, tienes en primer lugar, ¿no es cierto?, importantes segmentos de la población que por condiciones económicas, por el deterioro económico de sus familias, no pueden darse el lujo en sus estrategias de sobrevivencia de destinar el tiempo de sus jóvenes a la escuela y a la educación formal, primero. Después, de los que sí tienen el chance de ir, hay una gran cantidad que están totalmente desmotivados porque no le encuentran sentido, no, los métodos de educación son absolutamente malos. Tercero, de los que sí encuentran algún sentido, ¿no es cierto? Tienen la frustración de que el mercado de trabajo jamás va a poder absorber esa mano de obra calificada. Sí, sí, Cuarto, sistemáticamente, suponte que de los que sobran, ¿no es cierto? Que cada vez vamos reduciendo segmentos de la población, de los que sí logran culminar la educación secundaria, tienen el tapón de la universidad con las nuevas políticas universitarias, ¿no es cierto? Que están boicoteando sistemáticamente la posibilidad de una esperanza para la juventud que podría ser mínimamente algún mecanismo de movilidad social. sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y todo eso te digo en un contexto en donde la falta de sentido realmente, ¿no? Que experimentan los jóvenes es enorme. Yo los escucho todo el tiempo, incluso los propios estudiantes que tengo, ¿no? O sea, están como una especie de máquina, ¿no? En la que tienen que seguir pensando Pero si bueno, tus tú... estudiantes son sectores medios altos, ¿no? No, no te creas. Hay algunos ¿Así? que vienen también de sectores populares. Ah, qué bueno. La cosa es que no tengan a veces las condiciones y lastimosamente se quedan afuera. Eso sí es un problema, pero no, nosotros al menos en el programa nuestro, que yo dirijo aquí, vienen estudiantes. ¿Cómo se llama tu programa? El programa es de comunicación y opinión pública, es una maestría en comunicación y opinión pública, ¿no? Entonces vienen, el otro día entrevisté una mujer, una joven de Esmeraldas, que tenía interés en entrar a este programa. Y nosotros hacemos de todo para que entren personas que tienen
dificultades económicas y vamos luego viendo cómo poder tratar los otros temas más de tipo académico, ¿no? Pero en nuestro caso, no te creas, vienen también de sectores que no son solo clase media o solamente medio alta o alta, ¿no? Pero, pero sí, entonces, para volver al tema del territorio, yo no sé cómo se podría entrar hoy, porque hace 25 años ibas a hablar con el líder barrial, ¿no? Con el que manejaba cierta representatividad barrial. Hoy es probable que en algunos barrios tienes que hablar con el jefe del microtráfico y eso acarrea una serie de consecuencias, ¿sí? Que evidentemente tenemos que estudiar a fondo a aquellos que queremos hacerlo para ver cómo se le da la vuelta a la cosa, porque Antes era la representación territorial de clientelar de los partidos políticos, clientelar de los aparatos del Estado, del aparato municipal también, en concesión con los traficantes de tierra. Lo que tenemos ahora es básicamente traficantes de tierra y microtráfico de drogas. sí, pero ojo, que también había otras realidades que tenían algún nivel de representatividad. Por ejemplo, yo que he trabajado muchos años en Turubamba, Turubamba Bajo, tuvimos como aliados también algunos estamentos de la iglesia, aquellos curas más visionarios, que no hay muchos, pero algunos sí lo hay. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Y había algunos líderes barriales que ciertamente tenían sus negocios, ¿no? No vamos a decir que no, pero digo, se podía establecer algún tipo de relación, de negociación de lo que se debía hacer, mucho más viable de lo que hoy nos estaríamos enfrentados a tener que negociar con los jefes de los carteles o con Bueno, los en el jefes. sur de Quito también había, bueno, el padre Carolo, las monjitas de Chilibulo, Fabián Vázquez, en fin, habían Había, importantes sectores con distintos niveles de compromiso, pero mucho más edificante, digamos, de lo que se tiene ahorita. Hay una retirada, prácticamente están jugando arcos abandonados la Iglesia Católica, ¿no? Porque lo así que está es es. la penetración de las sectas evangelistas, sobre todo pentecostales. Efectivamente. Entonces, por eso te decía, 40, 50 años de paulatino abandono y retirada. Durante los años 80, 90, esos muchos territorios los ocuparon estos que llamaron las pandillas, etcétera, ¿no? Que repito, también se dedicaban a algo de delito, pero también como que tenían en su horizonte la idea de reconstruir una cierta vitalidad en el barrio, ¿ves? Frente a la retirada, digo, de los adultos y ni se diga del Estado. Pero hoy no sé qué hay. Yo creo que no hay nada. Me hablabas de los Latin Kings en relación a la mafia. Los Latin Kings han sido absolutamente desestructurados, eh, Satanizados. desnaturalizados, han sido satanizados. Hay unos jóvenes que están presos en algún pabellón allí en la penitenciaría del litoral. No, han sucedido de todo. O sea, ya no estamos en el momento en que nosotros trabajamos con esta organización, la Ñeta, los Latin King y Ñeta. Partes de estas organizaciones han devenido en otras cosas, pero preguntémonos por qué, o sea, ¿por qué? Porque qué responsabilidad tenemos como sociedad, pero en primer lugar como Estado, de que una parte de estas organizaciones ya devinieron y forman parte de otras filas, ¿no? Ahora, ¿qué hizo y qué no hizo la Revolución Ciudadana? ¿O fue exactamente lo mismo de tu experiencia? Yo sé que las fechas que estabas dando para cuando empezó la Revolución Ciudadana, ya no estabas en el territorio, pero debes de tener seguimiento, algunos amigos que todavía te dan una sensación de qué es lo que está pasando. Mira, ahí tengo también que ser sincero, yo no voy a esconder las cosas. Eh, Nosotros empezamos un trabajo bastante sostenido en el año 2007, cuando tuvimos una coyuntura política de la victoria de Rafael Correa. Eh, y en aquellos años, hasta 2009, 2007, 8 y 9, logramos hacer cosas muy interesantes con estas organizaciones, ¿no? Y yo seré siempre grato de eso. Y de hecho, bueno, ese trabajo, como te digo, involucraba directamente el Estado era muy partícipe, no se escuchaba a los investigadores. Tuvimos un momento propicio para repensar y pensar
en qué se debía hacer. Pero lastimosamente, en el año 2009, yo presenté un proyecto de política pública de juventud urbana, porque yo decía, todo lo que hemos hecho está muy bien, pero necesitamos ampliarlos. Necesitamos elevar esto a una política mucho más grande, mucho más amplia de juventudes urbanas, ¿no? Y ahí sí, debo decirte, Pedro, que no, lastimosamente no sé si fue por error mío o por no haber tenido la capacidad de convencer, pero no, ahí no se siguieron abriendo las puertas. Qué lástima. Entonces, lo que habíamos hecho se quedaba, estaba, mira, lo que Y nosotros aparte de esta decimos, iniciativa tuya, en el conjunto, digamos, de las iniciativas que se daban, ¿alguna cuestión que veías positiva que podían haber generado esperanzas en esa época? sí, claro, claro, lo que habíamos hecho nosotros era una especie como de experiencia inicial, piloto, para mostrar que algo se podía hacer y ¿En cuál qué era el camino. consistían esas iniciativas? Las iniciativas consistían en tratar de que las organizaciones de los jóvenes, sin romper con lo que era su historia, sin romper con lo que eran las dinámicas que hicieron posible la constitución de estas organizaciones, pudieran encontrar un camino que se apartara definitivamente del delito. O sea, en pocas palabras, lo que nosotros trabajábamos era, sin tener que destruir, mantener la organización, pero convertirla en otra cosa. Incluso alguna vez yo pensé de apoyar en que la conversión fuera en que fueran colectivos políticos. ¿Ves? Hacer una conversión, ¿Y sin cuáles eran decir las actividades a las que se orientaban? ¿Productivas, arte, culturales? arte, cultura, fueron parte, los jóvenes fueron parte, los llevamos a Montecristi, los escucharon en la Constituyentes, estuvieron allí presentes, jóvenes que no hablaban y de repente en la constituyente empezaron a hablar y expresar qué eran las necesidades que tenían, de qué modo se debía repoblar el territorio con la presencia del Estado a través de servicios para la juventud, y no solo para la juventud, sino para que la vida sea posible. Yo decía eso siempre, ¿no? Los barrios tienen que ser territorios aptos por la vida o para la vida en muchos territorios ya dejaron de ser eso, ¿no? Entonces, se organizaban actividades y por tanto culturales, se empezaron a hacer proyectos para poder difundir la experiencia en otros territorios, ¿no es cierto? Todo eso se fue dando. Ese proceso, esa experiencia fue estudiada por la BBC, vinieron la BBC de Londres, vinieron la televisión española, vinieron los del Banco Mundial, contrataron unos consultores, colegas míos de Nueva York, para que estudiaran qué han hecho, ¿no? O sea, teníamos X muertes al día, o a la semana, o al mes, y ya después de todo esto, Latin Kings y Iniesta se mataban, ya dejaron de matarse. Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, le contamos todo lo que se había hecho, ¿no? Pero O sea, había lograron un... reducir el nivel de violencia. Yo creo que es un tema, qué lástima que se haya pedido esa oportunidad entonces, pero yo creo que es un tema que podría sembrar semillas para una acción inmediata, ¿no? Sobre todo para un gobierno de transición, porque con este gobierno no hay ninguna esperanza. Ah, no, definitivamente, no, ese gobierno no, absolutamente, con un gobierno así o con el gobierno anterior no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. O sea, Pero aquí solo para estás dar una planteando tú idea. tareas muy específicas para el nuevo gobierno, ¿no? Para el gobierno de estas elecciones. Sí, si fuera un gobierno, porque mira, ahí te quiero ser también franco y sincero. O sea, las cosas pueden cambiar solamente si es un gobierno de izquierda. Solo la izquierda puede cambiar eso. La derecha no puede, la derecha ha creado todo eso o ha contribuido a degenerar toda la situación que se vive, porque la derecha hace el negocio de las armas, porque en el país se quieren entonces introducir más armas en lugar de sacarlas. O sea, yo tengo muy claro que la cuestión ideológica es clave cuando hablamos de estos temas. Pero además Para porque hay poder... intereses concretos, ¿no? Inclusive involucrando a grandes bancos. El propio banco del presidente ha estado en estas filtraciones
con el presidente del directorio, con el hijo del fundador, con el propio, gente de la propia familia del presidente de la República, involucrado en todos estos chanchullos, ¿no? Entonces no es solamente una falta de acción, o sea, no es solo que pecan por omisión, sino también por acción. Hay un Así problema de es. intereses económicos específicos, ¿no? Definitivamente que sí. Por tanto, yo te digo con toda claridad que solamente un gobierno que tiene una orientación ideológica de izquierda puede hacer realmente algo en un país como el nuestro. De lo contrario, no es posible. Y sin De lo embargo, esa es contrario, condición necesaria, pero no suficiente, porque estás contando que en el 2009 hubo este bemol no. tan triste en el gobierno de Correa, ¿no? Que yo Sí, te diría también es sintomático porque hubieron también concesiones en otros ámbitos de la política económica que a la final costaron muy caros, mucho más graves a partir del 2014, ¿no? claro, o sea, bueno, tendríamos que hablar también de algunos errores, pero no viene al caso ahora. Pero yo te No, pero yo insisto creo que en, es importante señalarlos porque hay que corregir eso. Es decir, el hecho de por votar supuesto. por una papeleta no garantiza el que se cumpla ya en el ejercicio de la política pública elementos que ahorita se vuelven indispensables. Es decir, yo creo que el país está en un umbral tan delicado, con un altísimo grado de irreversibilidad, que si no se logra recuperar la nación ahora, vamos a entrar en una espiral hacia el abismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo y creo que tiempo nos sobra y el deterioro es enorme. Yo te digo, yo lo veo en los territorios. Mira, estamos en campaña, ¿no? Pero yo me pregunto, los candidatos, ¿qué campaña van a hacer en los territorios? ¿Cómo van a entrar a los territorios? Bueno, quizás ya ni siquiera es importante, pero eso es Bueno, solamente ahora van a otro. usar TikTok, ¿no? TikTok y Twitter Eso, a eso y las iba. redes Eso es sociales. otro signo del deterioro, ¿no? Del deterioro de todo. Los La- zapatitos rojos de Lazo, imagínate lo exitosos y lo baratos que fueron, o la la- campaña de Herbas, ¿no? y aquí Nada de viene una cosa, contenidos, una preocupación mía muy puro grande. aire caliente. Bueno, ahí viene una preocupación muy grande mía de alguien que se ocupa de comunicación casi más de 30 años y que es el hecho de que la campaña política, el movimiento, los movimientos que tratan de disputarse en el espacio de la política y de lo político, hoy simplemente se ven abocados a que digamos, a quiénes son aquellos que tienen mejores troll centers. Esta es la realidad tristísima que estamos asistiendo. Por tanto, Ahora, el hay territorio, algunos que le echan la culpa, y te digo algunos investigadores de izquierda, ¿no? O que dicen que son de izquierda, que le echan la culpa a la generación, que es un tema generacional. ¿Cuál fue tu experiencia en términos de la respuesta de los jóvenes? En estas experiencias en las que sí pudiste llevar adelante. no, la responsabilidad no es generacional, no, eso es lo que se quiere. Haber inventado, por ejemplo, esa narración de que los jóvenes son los nuevos habitantes de un nuevo país tecnológico con capacidad de poder usar estas herramientas. Esta es una gran mentira. La, digamos, la introducción de determinadas plataformas Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, no han venido más que a agudizar, eh, eh, digamos, la pobreza en el campo de la disputa política que ya se asistía a esto por lo menos yo te diría, por lo menos a inicio de los años 80, con dos figuras emblemáticas del modelo neoliberal que es Thatcher y Reagan. O sea, el modelo neoliberal llegó fuertemente a las campañas electorales con esos dos personajes, ¿no? Inicio de los años 80. Y a partir de ahí, no te olvides que Obama gana gracias a estas plataformas precisamente, ¿no? Según los análisis que se ha podido realizar. Todo el Pero tema ya, de Cambridge Analytica y toda la cuestión de inteligencia pero ya se ha artificial y llegado de al manipulación, extremo, ¿no? pero ya se ha llegado al extremo, Pedro, y tú lo sabes como yo, que incluso las propias primarias, las que siguen llamando primarias, hoy se hacen a través de los troll centers. ¿Qué Ahí tenemos discusión? hago referencia a los compañeros, y si no lo has visto, velo, un par de programas que tenemos con una
experta argentina, Verónica Sporcín, doctora en comunicación, que justamente entramos al detalle de todas estas nuevas tecnologías de manipulación de la gente, ¿no? Manipulación total, pero verás, manipulación por un contenido, por una dictadura del contenido, como lo llamo yo, que no tiene nada detrás. El contenido que ponen a circular los troll center y que duran horas a veces, o algún día, etcétera, detrás no tienen nada. Solamente tienen el hecho de establecer dinámicas de oposición, de contraste, de aupamiento de algunos candidatos en contra de otros y viceversa, ¿no? Con lo cual se Entonces, genera una cultura del odio, ¿no? Que me parece me parece que oh, también es inédita en el Ecuador. En el Ecuador han habido broncas de todo tipo, pero nunca el nivel de envenenamiento del ambiente ideológico, nunca un nivel de polarización tan irracional como el que se ha dado aquí en el Ecuador en estos, sobre todo a partir de la cuestión del anticorreísmo y de la supuesta campaña definitivamente. moral por la anticorrupción, ¿no? Hay Sí, también sí, las redes sociales un son, paralelo con el tema de Manipulita en Italia, ¿no? pero estamos hablando de otra cosa. Ahí fue la necesidad, fue una avanzada del Poder Judicial, de que eso es otra cosa, ¿no? Claro, Aquí pero estamos. tenemos paralelos también aquí con el tema del lawfare, ¿no? Ahí está el tema de la fiscal, ahí Bueno, tenemos el tema de la bueno. Contraloría, tenemos el tema de la Procuraduría, tenemos cómo se ha instrumentalizado a la Asamblea, se Eso instrumentalizó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para perseguir, para proscribir. Correa eso está hablando, a ver, yo leí a Isa, decía que tenía 47 juicios. Correa estaba, creo que dijo 51. sí, 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 no, Gente tan de lawfare. tercera línea como yo, estoy ahí con un montón de amenazas pendientes, ¿no es cierto? En caso de que suelte mucho la lengua y yo no me corrijo. Pero yo creo que un montón de compañeros, ¿no es cierto?, que han tenido una que otra participación relativamente modesta en el periodo de la Revolución Ciudadana, todo el mundo está con temas del SRI, de la Contraloría, de la Fiscalía, de temas que son realmente delirantes, ¿no? Es decir, el tema del No, influjo definitivamente. psíquico con el que condenaron a Correa no es un tema puntual, es toda esta situación kafkiana de utilizar, ¿no es cierto?, de ponerle a la gente por default, o sea, por como estado natural, en condición de culpable, hasta que no se pruebe lo contrario. No lo había pensado, ¿sabes? Ahora que tú lo dices, no, el lawfare evidentemente que lo que caracteriza estos últimos años aquí y en otros países, especialmente Argentina. Pero no lo había pensado en ese paralelo que se puede hacer con la experiencia de Mani Pulite, Manos Limpias, en Italia. Habría que Era, ver. acá es el pretexto de la lucha contra la corrupción, allá era el pretexto de la lucha contra la mafia. Y ahí terminaron desbaratando al Partido Comunista, No, terminaron desbaratando a las organizaciones populares. pero también la corrupción y el hecho, digamos, de las cuestiones que había al interior de ciertos partidos, ¿no? Bueno, Eh, acá también la corrupción es un hecho real, ¿no? La mafia en Italia es un hecho real, la corrupción aquí en el Ecuador es un hecho real. El tema es cómo se instrumentalizó de determinada manera para atacar a organizaciones populares, a organizaciones progresistas allá y acá, ¿no? Sí, sí, con esas tres puntas que son los medios, digamos, sector judicial y los políticos, o sea, son estas, digamos, el espacio político, son estas tres cosas que se dan la mano para. No, evidentemente, y es un tema poco estudiado, ¿no? Poco estudiado, no solo en Ecuador, sino también afuera, está poco estudiado y tiene que ver con un lado, por, por esta dimensión de la posverdad, ¿no? Que es el tema de estos últimos años, y de la desinformación o lo que llaman fake news. Pero para volver al tema de la campaña, bueno, en fin, de cómo hoy se discute políticamente. Estamos expuestos, estamos frente a que simplemente tengamos, por eso la polarización, que estar de acuerdo o no con algo que, no, que está producido por alguien que tiene en la cabeza algún tipo de estrategia comunicacional, ¿no? Y que después le da a unos nuevos esclavos, que son los que conforman estos troll centers, para que difundan eso por miles, ¿no?
Pero Yo además creo, apelando a la irracionalidad, ¿no? Ahí Lukács tenía un trabajo que era buenísimo, que frente al ascenso, a la emergencia de los movimientos sociales, sobre todo el movimiento obrero desde 1848, la filosofía y la producción intelectual de la burguesía dejó cualquier intento revolucionario, digamos, frente al antiguo régimen y empezó a plantear todo un tema de irracionalidades en todo el plano, con expresiones filosóficas como Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, los neo-hegelianos, hasta acabar, ¿no es cierto? No por decir que todos ellos eran fascistas, pero hasta acabar con el fascismo y con la cuestión del nazismo. Algo así se podría hablar también ahora, es decir, hay un proceso de irracionalización de la cultura, de la ideología, en el que todas las conquistas, digamos, de la ilustración, de la razón, de logos, para plantearlo así en términos más generales, han quedado totalmente invalidadas, inclusive ha sido parte de la bandera, ¿no es cierto?, de ciertos sectores de la izquierda, también militar en este relativismo extremo, en esta situación antimoderna, en el que botan al agua sucia con el guagua de la bañera, pues no. todo, sí, así es, sí, sí. Y mira, estamos frente a, mira, la derecha y los sectores conservadores, ni se diga lo de los fascistas, en todas estas formas que componen el cuadro de la derecha, de las derechas en el mundo y en el Ecuador también, siempre tienen mayor claridad de aquello que se hace en la izquierda. Mayor claridad quiere decir que se organizan mejor, que tienen menos divisiones, que tienen muy identificado quiénes son los intelectuales que llevan adelante la batuta y, bueno, las posiciones. En cambio, en la vertiente nuestra nos pasamos peleando. En la vertiente nuestra nos pasamos En la fragmentados izquierda nos dividimos por principios, en la derecha se unen por los fines, por los fines. y por los intereses, claro, así es, así es. Entonces, Oye, es, déjame que regrese, que insista en esta pregunta, te la replanteo, ¿no? De la participación, de la respuesta de la juventud en términos de participación. Ya no de la digital, hablemos de la participación analógica, presencial, personal, en el territorio, en la comunidad, en la actividad. ¿Cuáles han sido tus experiencias personales en este tipo de iniciativas? mira, las experiencias que se remiten a cuando se hizo todo ese trabajo fueron maravillosas y algo, bueno, he señalado. Y últimamente hice un trabajo sobre juventud y pandemia, y ahí más bien lo que te tengo que decir es que los jóvenes hay un artículo mío que se llama, son las primeras víctimas de la pandemia. Son las primeras víctimas en todo sentido, porque si nos referimos, obviamente esa investigación era de jóvenes de sectores populares, no de otro tipo de sectores, que sienten menos todo tipo de crisis, cualquier cosa sienten menos. Estos son las primeras víctimas porque ven agudizados los problemas que tienen en cuanto a la educación, ven menos futuro en cuanto a la posibilidad de emplearse y de poder desarrollar trabajos dignos. Con la pandemia y después de la pandemia se ha incrementado el trabajo indigno, digamos, el trabajo frágil, trabajo precario, Precario. Claro. no Esta garantizado. política yéndose en contra de la Constitución, de convenios y compromisos con la OIT, empezó en enero del 2018 con acuerdos ministeriales, cosa que era totalmente ilegal. Tengo una entrevista muy interesante, bellísima, de un joven de unos 25 años que ya tiene una discapacidad porque tiene un problema visual muy grave, tiene una deficiencia en la capacidad de ver. Y durante la pandemia, todo el 20 y parte del 21, este, este chico consciente de que él tiene que aprovechar ese momento, cueste lo que cueste, y lo que va a costar es su propia salud, él tiene que aprovechar. Entonces, él mismo me dice a mí, yo soy el mejor engranaje del capitalismo cognitivo en la medida en que estoy haciendo todo un montón de cosas que me da la posibilidad de usar la tecnología, la digitalización, etcétera, para tratar de acumular la mayor cantidad de dinero posible, Claro. sabiendo que me estoy destruyendo. O sea,
Pero te das cuenta, Y sí, es mira, una cosa realmente esta cuestión que tiene dramática. esta dimensión tan dramática en el caso de este chico, yo creo que se podría plantear. Nosotros tuvimos una experiencia que ha sido destruida y vilipendiada de la manera más infame, ¿no es cierto?, en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, con esta plataforma Supertienda Ecuador, que justamente, ¿no es cierto?, iba a permitir a partir del trabajo que personalmente habíamos tenido con los sectores populares, ¿no es cierto?, el hecho de esta brecha generacional, de este desencuentro que hay entre los jóvenes y los viejos en torno a que mutuamente no se entienden, ¿no? En que la juventud no encuentra, por ejemplo, en la parte rural, no encuentra ningún sentido en tratar de seguir insistiendo en una tierra que solamente da penurias. En el sector urbano, lo que hemos conversado de una educación formal que no te da ninguna perspectiva, que no tiene ningún sentido. En fin, yo creo que ahí hay una posibilidad enorme de tender puentes, de cambiar el rol dentro de la familia, dentro de las estrategias de sobrevivencia de la familia, precisamente con las nuevas tecnologías de información y comunicación a través de, por ejemplo, Supertienda Ecuador, que era una especie de mercadolibre.com, más otros módulos que permitían que se organice la economía popular, que permita atender a una cantidad de responsabilidades, ¿no? Habíamos ligado esto a la movilización de los jóvenes universitarios en las horas de vinculación a la comunidad, y los barrios populares, los recintos, las comunidades. Logramos armar 13.000 comités de usuarios con participación activa de los jóvenes. Por ejemplo, en el 2015 intentaron hacernos aquí la misma guerra económica que en Venezuela. En marzo del 2015 empezaron a duplicar los precios de los alimentos básicos. La televisión, sobre todo, la radio, sobre todo, hacía una campaña así tremendista, ¿no? Y empezaron a desabastecer los supermercados. Y la gente con comité de usuario, sin comité de usuario, en esa campaña empezó a tomar fotos de cómo se llevaban los productos de los supermercados, de cómo reetiquetaban el mismo día los precios de los productos. Imagínate, querían duplicar el precio en un mes para dar un golpe de mercado, ¿no es cierto? Imagínate, hiperinflación con dólares, una cosa terrible. Se logró derrotar eso. La gente, 13.000 comités de usuarios en todas las provincias del país, la única que no fuimos fue a Galápagos, y pudimos tener efectos como esos. Logramos hacer 470 asambleas productivas en la que la juventud, sobre todo de las universidades, daban alternativas tecnológicas, pero también institucionales, legales, administrativas, gerenciales a la pequeña producción. Logramos colocar 23% de la planilla, 2% casi del Producto Interno Bruto en las fechas de los supermercados. Entonces yo creo que hay una cantidad de opciones, te digo, en esto de la participación, entre comillas, analógica de la juventud, que está siendo desperdiciada, ¿no? Que se cosifica el tema de los jóvenes respecto a ciertos moldes o a ciertas modas o a ciertas investigaciones que se han hecho en otros países, descuidando el potencial concreto en la situación concreta de la gente, de su familia, de lo que se puede hacer y de lo que ya se ha probado. Yo no sé si tú también podrías redondear con algunos elementos, planteas el tema cultural, el tema político, que son dimensiones en las que el protagonismo de la juventud puede marcar la diferencia, ¿no? Sí, pero ¿sabes el problema cuál es? En el pasado lo hicimos. Te contaba, por ejemplo, de la participación en la constituyente y todo, cómo se discutía de cómo debía repensarse esta organización que venía del enorme estigma, ¿no? Estas organizaciones, Latin King y estas, que venía del estigma de ser consideradas inmediatamente como criminales, se hizo ahí un trabajo. Pero hoy tú estás frente, porque cuando tú me dices la tienda, cómo organizar, o sea, estamos frente a que debemos pensar concretamente en cómo vamos a recrear parte del tejido. Tenemos que recrear, o sea, tenemos que establecer mecanismos, porque hoy en día todo está individualizado. Este joven del que te hablaba está en su casa, estaba en su casa, estará en su casa, estará en su propia dimensión individual. Entonces, los jóvenes que históricamente han sido siempre aquellos que han tenido capacidad de organizarse, asociatividad, hoy están totalmente aislados, están cada uno por su cuenta. Y con, el, Cuando, con la escalada de la violencia peor, ¿no? Y las con la amenazas escalada de y la este otro violencia tipo de peor. vacunas peor, ¿no? Así es. Entonces, el espacio educativo no es un espacio de socialización. El espacio público no es un espacio de socialización.
La familia también tiene sus problemas. Durante la pandemia lo vimos. La familia también se retiró, se retrajo, digamos, como que se aisló ahí también las primeras víctimas fueron los jóvenes, porque no tenían los espacios, porque no había posibilidad de intimidad, no había posibilidad de pensarse como jóvenes. Entonces, o sea, hoy, Pedro, hay que ver cómo volvemos a insuflar elementos simbólicos que permiten ideas, etcétera, y plasmarlos en mecanismos que permitan reconstruir colectividad. Hoy yo veo que el mayor problema que veo es la falta de colectivización. Entonces, votaremos, La falta de vínculos sociales, la falta de o de lazo interacción, ¿no? social. Pero es que esto es parte de una estrategia que viene de lejos, ¿no? La individualización es uno de los elementos del Sálvese quien pueda, neoliberalismo. el otro es el enemigo, estás en Sí, competencia contra todos los demás, exactamente, eres empresario de ti mismo, si es que eres un loser, si es que no triunfas en la vida es por tu propia culpa, eres porque eres vago, es porque eres tonto, es porque no sabes hacer las exactamente. cosas. Claro, los pobres son pobres porque no han sabido hacer las cosas, en fin, pero aparte de estas cosas, te digo, el problema número uno que veo yo hoy aquí y en otros lados también, pero en el Ecuador, donde vivimos, es que hay un archipiélago ni siquiera de actores, porque para ser actor tienes que estar con alguien, no hay actoría, son individuos, son mónadas. Entonces, y eso para mí es el gran problema, y te repito, hoy tenemos que ver de qué modo logramos volver a entrar al territorio para ver qué hacemos para reconstruir estos ¿Con quién vínculos. se puede contar para este tipo de horizontes? No, encantado, pero ahí, por ejemplo, yo me he puesto a pensar ahora, ¿no? Tengo en la mente, he tenido relaciones, por ejemplo, con el comité de familiares. Se ha creado en Guayaquil un comité de familiares de presos. Mira, el tema carcelario es un tema que, bueno, a veces se lo trata muy así, altisonante, pero es un signo evidente de lo que está sucediendo en una sociedad como la nuestra, pues, en muchos sentidos. Por ejemplo, el sentido de la complicidad de los estamentos del Estado que son abiertamente parte de esa cuestión. Pero ese comité de familiares que recién se constituye, ¿no? Es un organismo, es una espacio, es una dimensión con la cual hay que ir trabajando, ¿no? Porque, porque eso me refería, porque en ese momento estoy convencido, en las condiciones actuales del anterior gobierno y de este, estoy convencido que la única estrategia viable que tenemos, en virtud también de la experiencia que hicimos, cuando hicimos lo que hicimos, fue posible por la coyuntura política que nos permitió hacer lo que hicimos, y repito, no hay posibilidad de hacer nada interesante si no es con un gobierno de izquierda. Yo lo digo así, no le voy a dar medios términos. Y hoy en día lo que podemos hacer es hacerlo en contra del Estado, fíjate. Hoy tenemos que experimentar estrategias para poner la sociedad en contra del Estado. De este Estado aliado a las mafias, de este Estado aliado a la violencia, de este Estado irresponsable. De este estado mafioso, este Estado que no le importa nada, que se maten, Pero que entonces se... la tarea es no solamente desde el territorio construir tejido social y productivo, sino también ciudadanizar el Estado, ¿no? Pero, pero no, en primer lugar, ciudadanizar la ciudadanía, o sea, dotar, volver a dotarla de capacidades para oponerla al Estado. Entonces, mira, ¿cómo tratar el tema carcelario? Si trabajamos con los familiares, tenemos cerca de 150, 200.000 personas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿ves? Tenemos que poner a estas personas contra el Estado, la sociedad contra el Estado. Esa es la tesis que hoy tenemos que desarrollar. Y eso se hace con el papel de la academia, se hace con esta cosa que decíamos de dotar a la ciudadanía de aquellos elementos que permitan volver a desarrollar algún elemento de la conciencia colectiva. De lo contrario, no vamos a ninguna parte.
De lo contrario, seremos siempre víctimas y ¿Cuál seremos puede ser el rol espectadores. de una nueva militancia digital, no venida desde los partidos, no bajando la línea desde algunos gurús de la ciencia, de la política, de la sociedad, sino desde la autoorganización de los barrios, de la juventud, de las organizaciones de base? Yo pienso que lo digital, si tú me preguntas desde lo digital, yo pienso que hay que trabajar en lo analógico, con eh, con lo que tú estableciste hace un momento, ¿no? Lo digital puede representar un elemento de amplificación, de congregación, de aglutinación para eventos puntuales, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan cosas así como la que me preguntas tú, yo decía, ¿qué hubiera sido Podemos si solamente su acción en España habría sido el uso de los medios, el uso estratégico de los medios, incluyendo los medios opositores, el uso de las plataformas, de las redes sociales, etcétera, sin haber tenido durante varios días el 15, a partir del 15M en Plaza del Sol? Sin esa ocupación física, material, durante días de centenares de miles de personas, Podemos no habría nacido. Bueno, pero aquí el evento de Badiou no ha tenido esas repercusiones. Octubre del 2019, junio del 2022, no han tenido pues los hechos consecuentes, digamos, a lo que ¿Por, no? ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en los barrios. estamos trabajando. Y ahí volvemos al tema. No estamos trabajando en los barrios. Además, algunos que quizás lo están pensando, porque en este momento tenemos la complicación, además, de cómo hacerlo, de cómo vamos a entrar, de cómo ponemos el primer pie. Esa es una pregunta que tiene que hacerse la universidad, por ejemplo, ¿no? Las universidades Y que que tienen además que... tiene obligación, ¿no? Porque hay esto de vinculación con la comunidad que No, por es supuesto, un la vinculación compromiso con y la es una sociedad que obligación. parece ser, la vinculación con la sociedad que es mi gran batalla aquí, mi gran lucha, que parece ser un lujo, parece ser una cosa así como de, sí, hay que hacerla porque dicen los del CES que hay que hacer. Y me hace reír, ¿no? Yo 30 años que hago esto, ¿no? Entonces, pero repensar eso es el gran desafío, repensar cómo volvemos a ir al territorio, cómo, porque de lo contrario no hay posibilidad de que las plataformas, de que las dimensiones digitales nos puedan hacer eh, concretar un proyecto político, porque el proyecto político se hace con cuerpos y con colectivos, no se hace con contenidos truchos, contenidos manipulatorios, no se hace con contenidos, los contenidos hoy te los pone la inteligencia artificial, te los ponen los algoritmos. Necesitamos La contenidos, inteligencia artificial y la inteligencia americana, iba a decir yo. la, los contenidos tenemos que producirlos nosotros en conjunto, con nuestros cuerpos y con nuestra capacidad de ser colectivos, no con los contenidos por el contenido. Ese es el nuestro enemigo primordial, según lo que yo puedo ver. Entonces, ¿cómo reconstruimos una presencia en los territorios que sea una presencia de colectivos y cuerpos que piensan? Entonces, claro, las manifestaciones de octubre de 2019 y las manifestaciones de junio fueron importantes, fueron impactantes, pero falta falta la mayor participación, falta entender, o sea, falta que se unan, se junten otras realidades y que eso realmente sea una gran plataforma. Y entonces para eso, para convocar, etcétera, sí, funcionan los medios electrónicos, funcionan las plataformas, pero si no hay conciencia, no hay ningún Twitter, no hay ningún TikTok que puede construir conciencia. Este es el gran error que estamos pensando y este es un error que también tiene la izquierda, ¿eh? Es un error de la izquierda. Yo discutía hace un poco antes Va de que más se allá me... del tema digital y que involucra un privilegio del tema del marketing electoral en lugar de la militancia, de la construcción de organización, que ha sido la tradición de 100 años, pues, ¿no? De una izquierda que ya, más de 100 años, ya en la égloga trágica ya se hablaba de eso, en 1909. Así es. Mira, nosotros estamos conduciendo una investigación sobre cómo
algunos, dos medios comerciales y dos medios comunitarios, denominados comunitarios, han representado los hechos de junio 2022. Y tú te das cuenta ahí de una cosa, ¿no? Tú te das cuenta que si por un lado, cuando ves las televisiones privadas, comerciales, que tienen muy claro qué definición, qué idea sostener y transmitir de ciudadanía, lo tienen muy claro. Los indios no son ciudadanos, son pobres, cualquier cosa, ¿no? No quiero, ¿sí? Pero estos medios Ya tienen, quedan o sea, estos satanizados, medios, son los matables, pues los correístas, sí, los indígenas pero son los matables. estos medios muestran, digamos, realidades, imágenes, entrevistan personas que no solamente construyen el contenido, sino que además dan las claves para interpretar ese contenido. Y esas claves son que los indígenas no son ciudadanos, que son cualquier cosa que quieren cautizar, bueno, son lo peor, son los primitivos, no sé, las categorías que se pueden usar. Muy bien, estos son los medios comerciales. ¿Qué tenemos con los medios comunitarios? Aquellos que se denominaron medios comunitarios. Muestran la realidad y no dan ninguna clave. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se construye el sentido Y de ahí las también cosas? hay un ascenso de sectores vinculados a las denominaciones pentecostales, ¿no? Que han aprovechado lo poco, Algunos digamos. casos sí, pero no te voy a dar nombres ahora para no hacer publicidad además. Pero no son eso. Son grupos de feministas, en fin, ¿no? Pero no sé, quizás no es que lo hacen a propósito, pero no entendieron una cosa fundamental, que cuando uno quiere representar la realidad, tiene que dar las claves a alguien que lo está viendo, escuchando, que está consumiendo esos contenidos, tiene que dar las claves para entender qué sentido le está imprimiendo. Pero también es parte de ¿Qué esta, son los sentidos que... sintomático de estos cierres identitarios absolutamente sectarios en lugar de engranarse en la transversalidad, cosas que hay mucho en la academia, pero que tienen que ver más con el tema de las publicaciones que con una práctica política concreta que más bien se ha definido en torno a la fragmentación al infinito, ¿no? Sí, pero lo que te digo, o sea, para ir como, a ver, hemos, en algunos casos, algunos sectores, incluso de izquierda, han pensado que lo importante era crear contenidos alternativos. La alternatividad no está en los contenidos, está en las condiciones de producción, en los modos de producción de estos contenidos. Y estos modos de producción, o sea, quién está detrás de estos contenidos que van a ser producidos, son colectivos que desarrollan una posición en base a la conciencia. Esa cosa que parece como que quedó para los marxistas Antediluviana. mochados, eso es lo importante, la conciencia, tener la conciencia de la posición que se tiene, tener conciencia digamos, de ubicarse en alguna parte, por ejemplo, de ubicarse en la subalternidad o en lo hegemónico, de ubicarse en una situación de, de clara desventaja, ¿sí? De los sectores populares. O sea, es volver a pensar en lo popular, pero no como un a priori, sino como algo que se construye todos los días. Lo popular no es un a priori. Gramsci nunca lo pensó así, porque lo popular además está atravesado por el sentido común, que es el que alimenta la dimensión hegemónica. O sea, los populares no Hay tienen que la conciencia disputar de el buen clase. sentido desde la praxis, desde una praxis concreta que vaya hilvanando posibilidades de reproducción ampliada, digamos, del buen vivir, de la buena vida de la gente, de la vida digna. Exactamente, pero para eso Esos hay son que... temas, esos son temas fundamentales. Mauro, dejémoslo por aquí, dejémoslo hasta aquí porque se nos ha llevado el tiempo, pero te comprometo para una segunda sesión de aquí a mediados de lo más tórrido de la campaña. ¿Qué te parece? Bueno, y ojalá alguna vez podamos hacer algo en presencia. Bueno, yo me pongo a tus órdenes. Si tienes por ahí alguna entrada en los barrios, como estás diciendo, yo me pongo a las órdenes, ¿ah? Ahí a Ok, recuperar las articulaciones oxidadas de antaño. ok. Muchísimas gracias, ¿ah? Hasta la próxima Bueno, emisión de saludo a Hilando ti y a la Fino. audiencia. Gracias.